Capítulo 9. La resolución. En cierta forma, aquella era una reunión más o menos informal entre el presidente James K. Polk, que era el presidente en turno del territorio conocido como Estados Unidos de América, y Frank Peters, que había sido nominado para ser el próximo mandatario por los que jalaban los hilos desde la oscuridad del anonimato. Esa mañana se habían reunido para los que ellos habían denominado desarrollo económico de Latinoamérica. A James se le veía bastante molesto desde cualquier ángulo. Era más que evidente que la exasperación le había llegado al límite. Estoy harto de esta situación. James se levantó, lamentándose con amargura. Se supone que nada de esto debió de haber estado pasando. Frank no dijo nada, pero sospechó que James deseaba obtener algún beneficio personal, aunque a decir verdad los bolsillos del presidente estaban más agujerados que una coladera, y ni todo el oro del mundo sería capaz de llenarlo. ¿De qué te quejas?, dijo Frank. México y todo Latinoamérica tienen mucha riqueza. Que yo sepa, los gobernadores te están pagando a tiempo, ¿no es así? James sabía que no podía engañar a su compañero de truhanerías. Debía de tener cuidado con él. Es cierto, Frank, asintió. Pero el presidente Santana no quiere someterse a Iturbide, a pesar de que ya no cuenta con suficientes amigos dentro del Congreso. Eso no es tan grave, James. Lo sé, pero ha estado amenazándome con revelar nuestras verdaderas identidades al mundo. El silencio entre los dos políticos se hizo pesado. Esa amenaza sí era digna de considerarse. James se puso de pie, necesitaba hacer algo al respecto, pero no lograba tener una buena idea. Parece que Santana tiene un carácter muy difícil de domar, dijo Frank bastante pensativo. Lo hemos ayudado a llegar a la presidencia muchas veces. Ha sido uno de los que han guardado nuestro secreto. No puedo creer que ahora esté en contra nuestra. Es cierto, comentó James. Pero ¿quién... ¿Cómo podemos hacer para evitar que se nos siga saliendo de control? ¿Tienes alguna solución en mente? Quizás esté resentido contigo, James. Frank encendió su pipa. El presidente Santana ha sido encarcelado por tu culpa en más de una ocasión. ¡Ja! ¡Bah! James hizo un ademán con su mano, restándole importancia al asunto. No ha sido para tanto. ¿Qué no ha sido para tanto? Frank se carcajeó. Has financiado a los rebeldes en Texas. Lo encerraste en prisión para que firmara el tratado de Velasco, lo exiliaste y hasta fuiste a entrevistarte con él a Cuba, le armaste una guerra en el rancho Carricitos y dices que no es para tanto. James vertió whisky en un vaso largo. Después de meditarlo mejor, puso un poco más de licor hasta casi estar lleno. Ni siquiera tuvo la amabilidad de ofrecerle a su interlocutor. Si James era un hombre malvado, Frank Pierce era mucho peor. Cualquiera de los que lo conocían en persona temía cuando la mirada de Frank se tornaba fría. De hecho, sonrió él, sí, tengo una idea. James aguzó sus sentidos para recibir la propuesta. Será muy sencillo, sonrió Frank. Él ha estado molestando a una jovencita, parece que está enamorado de ella. ¿Te refieres a Dolores?, preguntó James. Exactamente. La sonrisa de Frank era aún más fría que su mirada.
Si la convencemos para que trabaje para nosotros, ella nos servirá como espía. No es la primera vez que nos ha servido. James apretó sus mandíbulas. Me gustaría destruirlo. Me parece que Santana, no sé, debe aprender a... Debe aprender quiénes somos antes de abandonar este mundo. Podemos hacer que quede como traidor delante de los mexicanos. James comenzó a sospechar que Frank ya había considerado todas las estrategias contra el presidente mexicano antes de las próximas elecciones en Estados Unidos, donde él ganaría. Ya tienes un plan, ¿verdad? De hecho, sí. Frank caminó hacia la mesita donde James había dejado la botella de whisky. Podemos decirle que deseamos comprarle parte de México. No creo que venda nada, Frank. No te hagas ilusiones. Tal vez, pero podemos presionarlo para que firme un documento de compraventa. Eso ya lo intenté, pero no dio resultado. Parecía que Frank no lo había escuchado. James, Frank lo miró fijamente a los ojos. Antes de que te vayas, tienes que firmar una declaración de guerra contra México. Aprovecharemos la crisis económica y social por la que están atravesando. James sabía que la gloria que él no pudo alcanzar, Frank la tendría en poco tiempo. Sí, aquel tipo era muy peligroso. Cuando México esté en su peor momento, los ojos de Frank brillaron con ambición. Entonces le ofreceré una compensación de 3 pagos de 15 millones, 100 mil dólares. La risotada de James lo bajó de la nube de ensueño donde Frank se había subido. Son, son muchos dólares, volvió a burlarse. ¿De dónde? ¿De dónde diablos vas a sacar tanto dinero? La copa de Frank aún estaba vacía. Comenzó a verter el líquido poco a poco, como si temiera que pudiera derramarse. Ya hablé con el próximo mandatario. James se sorprendió de la astucia de Frank. ¿Quién será el próximo presidente de México? Frank sonrió bebiendo un trago largo. Manuel de la Peña será un hombre fácil de sobornar, especialmente si la guerra lo deja en la pobreza. James se negaba a reconocer que Frank era un excelente estratega del mal. Necesitarás a muchos aliados, Frank. El hombre volvió a llenar su copa sin el consentimiento de su anfitrión. Solo necesito que Taylor y Scott me apoyen con sus ejércitos. Frank bebió todo el líquido de un solo golpe. Lo demás lo hará el hambre, las enfermedades y la muerte. James volvió a encender su pipa. El maldito tabaco aún no estaba suficientemente seco. Pensé que ibas a hacer algo más directo contra Santana. Chupó una gran bocanada de humo. Él ama a su familia. No tendrá el corazón para negarse a vender si alguien los amenaza. Frank volvió a verter whisky en su copa. Podemos ordenar que maten a una de sus hijas para que sepa que no estamos bromeando, sugirió James. Luego diremos que ha vendido territorio a Estados Unidos para llenarse de oro las bolsas. El silencio de Frank lo incomodaba, pero James continuó con su monólogo.
Podemos arreglarle asilo político en Cuba o en algún otro lugar, y si suelta la lengua, pues lo traemos de regreso a su país para que su misma gente lo mate. Ninguna defensa le será suficiente para demostrar su inocencia. Entiendo. Tal vez a Frank también le empezaban a gustar las brillantes ideas de James. Así quedará como traidor. Sonrió feliz de que Frank estuviera escuchando. Esto, esto nos ha funcionado con varias naciones. No sé por qué no deba darnos resultado en esta ocasión. Pero el semblante de Frank permanecía impasible. Le dio otra chupada a su pipa. Quizás no debía de continuar hablando. Bueno, la declaración de guerra contra México es una magnífica idea, dijo James. ¿Cuánto les darás en el primer pago? Frank suspiró. Nada. James estaba confundido. Entonces, no entiendo. Ya asesinamos a su esposa y si quiere proteger a sus hijas tendrá que huir de su país. Después de la guerra, nosotros habremos adquirido un pedazo de tierra a muy bajo precio. ¿Y qué hay de la promesa de los 3 pagos de 15 millones? El silencio de Frank era una respuesta evidente, pero James deseaba conocer todos los detalles del plan. Si los mexicanos que viven en el territorio que deseamos adquirir se niegan a abandonar, Frank sonrió con perversidad. Los convenceremos a punta de pistola o de plano los eliminamos. Frank sacó su reloj de la bolsita de su chaleco. Es tardísimo. Tengo que irme. James le extendió la mano izquierda. El saludo secreto entre ellos era más que una señal de compañerismo. En realidad, significaba algo perversamente oscuro. James volvió a sentarse en su sillón de cuero, revisó su agenda y sonrió al recordar quién era su próximo visitante ese día. Arregló un poco su escaso cabello, se acomodó el moño de color negro que rodeaba el cuello de su camisa de color blanco y hasta quitó un poco de polvo imaginario de su traje elegante. La puerta se abrió. El hombre entró al recinto sin saludar. James se puso de pie de inmediato, ofreciéndole su propio sillón. El hombre delgado, con una fuerte personalidad irradiando por todas partes, ni siquiera se dignó a dar las gracias. Hay que meter a todos los gobernantes en cintura, dijo el tipo de... Hay que meter a todos. Hay que meter a todos los gobernantes en cintura, dijo el tipo. De esa manera podremos manejarlos a nuestro antojo. Entiendo, señor, dijo con respeto James. Así lograremos que nuestras ganancias sean equitativas. Pero para que sean iguales, James colocó sus manos en el escritorio, entonces tendríamos que someter a la bancarrota a ciertas naciones para que otras se pudieran recuperar. El hombre sonrió. Mi idea es establecer un banco. No entiendo, señor. ¿Un banco? Ya tenemos cientos de ellos. Tal vez. Pero yo estableceré un banco mundial. Eso quizás sea un problema. El tipo sacó un puro de entre sus ropas. James sabía que tenía que encenderlo de manera inmediata.
Si invertimos todo nuestro capital, el hombre parecía hablar consigo mismo, haríamos que las ganancias fueran las mismas entre nosotros y jugaríamos con la economía mundial. Después de todo, solo nosotros tendríamos el poder de decidir a qué país pondríamos en bancarrota. La idea es buena, señor. El hombre ni siquiera escuchó a James. Todo mundo estaría en deuda, pero jamás sabrán por qué, ni cómo o a quién pagársela. James no entendía por qué demonios estaba ese hombre en su oficina. Si acaso venía a fanfarronear, lo había logrado. El tipo flaco apagó su habano encima del escritorio y se puso de pie. Dejemos que nuestros abogados determinen qué acciones legales debemos tomar.